de manera adecuada en el mundo del trabajo. Y una tercera parte están ligadas a la vida ciudadana. Me voy a detener en este aspecto porque desde mi particular punto de vista, en él reside la justificación de que a la educación media superior se le coloque como un servicio público. Porque si es servicio público, está orientado a extender el ámbito de su influencia no solamente al ámbito individual de la persona, sino al ámbito de una colectividad. Y hay un conjunto de rasgos sobre los que me voy a detener un poco más, que tienen que ver con cómo concibe la Constitución y cómo concibe el marco de competencias, el marco curricular común, cómo conciben la dimensión ciudadana de la vida, ¿no? Fíjense ustedes que cuando estudiamos el artículo 3 de la Constitución en las primarias y en las secundarias, repetimos una cantaleta que dice: el artículo 3 de la Constitución dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Y sí es cierto que la Constitución dice todo eso. Pero también es cierto que la Constitución dice muchas otras cosas más sobre las que cabría hacer una buena reflexión, porque son marcos de orientación para toda la tarea educativa y que le dan su sentido, o que corresponden a su sentido de servicio público. Porque la Constitución dice que la educación será nacional, dice, porque sin hostilidades ni exclusivismos orientará hacia la comprensión de nuestros problemas, la defensa de nuestra independencia política, el aprovechamiento de nuestros recursos, el aseguramiento de nuestra independencia económica y el acrecentamiento de nuestra cultura. Yo solamente quiero hacer referencia a estas dos expresiones de todas las que leí. Dice: sin hostilidades ni exclusivismos. Y pregunto si en las discusiones públicas se hace vigente este propósito asociado a la educación, ¿no? ¿A poco somos capaces de ver el país sin hostilidades ni exclusivismos, como es deseo del artículo de aspiración del artículo 3 de la Constitución? ¿Y no será que nuestras visiones hostiles y exclusivistas impiden un eficaz diálogo democrático tendiente a la construcción de bienes públicos? Y si estas orientaciones tienen que estar presentes en la educación, ¿no tendríamos nosotros, educadores, que incidir mucho más en ellas para que nuestros jóvenes, estudiantes, sean capaces de dialogar en términos democráticos y nacionales, en ese sentido también, sin hostilidades ni exclusivismos, con apertura, con inclusión, con capacidad de construir bienes comunes, con la capacidad de mirar las posibilidades antes que enfocarlas a la luz de las visiones exclusivistas que nos dicen, contrario a lo que debe vivirse en democracia, que solo yo tengo la razón y solo mi punto de vista es el valedero. Aquí estamos obligados, pues, a construir otros referentes para la convivencia entre personas, no porque lo diga Miguel Ángel Martínez Espinosa, sino porque lo dice el artículo 3 de la Constitución. ¿Y qué creen? Dicen: toda la educación que imparte el Estado deberá corresponder a estos principios y tener estas orientaciones. Y cuando habla de la educación impartida por particulares, dirá: también los particulares tienen que cumplir con estas finalidades. Bueno, también dice la Constitución en el artículo 3 que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana. Y me detengo ahí nuevamente. ¿Qué clase de convivencia entre nosotros aspiramos a tener entre nosotros? ¿Qué clase de convivencia humana pretendemos construir? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia entre personas?
porque condición para que una convivencia entre personas sea adecuada, pues es, entre otras muchas cosas que podríamos discurrir aquí, es que sea solidaria, ¿no? Y yo creo que muchos de los males sociales que tenemos derivan de la falta de solidaridad entre mexicanos, ¿no? Y la falta de posibilidad de mirar el interés del otro como si fuera también el interés de uno mismo. Bueno, ¿cómo la educación contribuye a la mejor convivencia humana? ¿Qué referentes éticos les damos? ¿Por qué una persona tiene que optar por un modo honesto de vivir y por qué no opta por la ganancia y el lucro al modo que sea y de la manera que sea? ¿Dónde ponemos nosotros el acento? Porque si lo ponemos en el éxito medido a través de lo que cada persona gana y tiene, y no les damos otros referentes relacionados con la ética y los valores, pues estamos fundando una convivencia humana donde el extremo significa pues que alguien literalmente pierda la cabeza para que otro pueda tener alguna utilidad o alguna ganancia indebida. Pero ese es el extremo de las cosas. Nosotros, ¿qué convivencia humana estamos fundando y a qué estamos obligados? ¿No? Pero cuando habla de la convivencia humana, el artículo 3 describe a continuación un conjunto de atributos. Dice, fortalecerá el aprecio por la diversidad cultural, y bueno, creo que nuestro marco curricular común hace eso, aprecia la diversidad cultural, no la suprime, no la niega. La dignidad de la persona, de toda persona en cualquier condición y con cualquier historia y modo de vivir individual, la integridad de la familia, ¿no? De manera que dignidad de la persona e integridad de la familia son bienes públicos que la Constitución pretende tutelar y que encarga su tutela, entre otros, al sistema educativo para que forme en el educando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia. Esto, pero lo digo con toda exactitud, no es opcional para el sistema educativo nacional. Insistir en la dignidad de la persona y la integridad de la familia es un derivado de un postulado del artículo 3 de la Constitución con el que todos estamos de acuerdo. La convicción del interés general de la sociedad, y fomentará también los ideales de fraternidad, de igualdad de derechos, evitando privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, etc. Pero no se detiene allí la cuestión, porque si ustedes analizan el marco curricular común del bachillerato, van a encontrar con que varias de las competencias que lo conforman y los atributos que de ellas se desprenden o a ellas están ligados, guardan relación directa con lo que acabamos de leer, que es derivado del artículo 3 de la Constitución, sobre el cual no he hecho más que hacer un comentario a la letra del artículo 3 de la Constitución sin darle una interpretación más allá de la literal. Porque cuando el marco curricular común del bachillerato dice que el alumno al finalizar sus estudios debe participar con responsabilidad en la sociedad, y dice que esta participación responsable en la vida colectiva tiene como atributo el que sean capaces de privilegiar el diálogo, que sean conscientes de sus derechos y obligaciones, que contribuyan a alcanzar un equilibrio entre el interés y el bienestar individual y el interés general de la sociedad. Lo que hace el marco curricular común es que está desdoblando en alguna medida los postulados del artículo 3 de la Constitución y les está dando concreción como mandato obligatorio de la educación media superior. Y cuando dice que debe mantener actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, y que la diversidad como atributo debe tener lugar en un espacio democrático de igualdad, de dignidad, de derechos de toda persona, de raza, de forma de discriminación, etcétera, pues da cuenta el marco curricular común de su congruencia con lo que la Constitución preceptúa para la educación a partir del artículo 3 de la